Shalom, buenas noches, ¿cómo estás? Que Yahweh te bendiga, que podamos dar gracias al Padre por este tiempo y quiero en esta noche dar un estudio acerca de un tema muy delicado de hablar, que es el falso Espíritu Santo dentro de las iglesias y espíritus engañadores dentro del pueblo de Yahweh, dentro de las iglesias. Siempre cuando doy mensajes así, bastante fuertes y delicados, el enemigo se levanta y trae oposición. He tenido un día con mucha oposición, porque al enemigo no le gusta que hable sus mentiras, sus engaños, y se ha descubierto. Y una de las características del ministerio, del llamado que el Padre me dio, es acerca de esto, de poder enfrentar y sacar a luz las mentiras de Satanás dentro del pueblo de Yahweh. Entonces, en esta noche vamos a ver en las Escrituras y vamos a ver muchas manifestaciones que un supuesto Espíritu Santo, ¿no? Un espíritu de santidad de Dios, de Yahweh, gobierna la iglesia o se manifiesta dentro del pueblo de Yahweh. Cuando hablo de pueblo de Yahweh me refiero a lo que se le llama hoy iglesias. La iglesia, el nombre iglesia viene del griego eclesia, que es un término que el hombre le puso, pero en realidad la palabra es en hebreo kehilá, congregación o pueblo de Yahweh. Entonces vamos a ver hoy el falso Espíritu Santo. ¿Por qué el falso Espíritu Santo? Cuando yo digo el falso Espíritu Santo, muchos me critican o me atacan diciendo que estoy blasfemando. Ahora vamos a ver también las Escrituras qué es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero es importante saber que cuando uno habla de que hay un falso Espíritu Santo, que en el hebreo sería Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, es por las señales y las manifestaciones que tiene ese Espíritu. Cuando vamos a la Escritura vemos totalmente lo contrario a lo que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad de Yahweh, que descendió en el libro de Hechos 2 lo declara cuando descendió en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, cuando los discípulos estaban reuniendo celebrando la cuarta fiesta de las 7 fiestas de Yahweh, porque siempre tenemos que ver el contexto hebreo, se manifestó de una forma, y toda la Biblia podemos ver, totalmente diferente a lo que hoy las iglesias están experimentando. Yo subí un video recién al Facebook, tardó un poquito en cargar, es cortito, dura 1 minuto, que muestra y explica un poco el falso Espíritu Santo dentro de las iglesias. Cuando uno se mete en internet ve toda clase de videos y de informes donde también se habla de que este espíritu falso, este falso Espíritu Santo, se le llama espíritu Kundalini. Y voy a hablar también de esto, qué significa ese espíritu, por qué se le llama al falso Espíritu Santo el espíritu de Kundalini. Cuando uno habla del espíritu de Kundalini o el falso Espíritu Santo, está hablando de falsos espíritus, espíritus engañadores, como dice la Escritura. Entonces, ya en el primer siglo, los apóstoles, vamos a ver ahora versículos, ya hablaban de falsos espíritus, espíritus engañadores, que al pueblo de Yahweh en el siglo I lo llevaba a creer en falsas doctrinas. Aún los apóstoles hablaban de doctrinas de demonios. ¿Y qué significa esto? Que se predicaba enseñanzas que venían de los propios espíritus inmundos, de demonios sirvientes de Satanás. Y esto ya pasaba en el siglo I. Entonces hoy podemos ver que la mayoría de las iglesias tienen
tienen manifestaciones de un supuesto Espíritu Santo de Yahweh que no son realmente verdades. ¿Por qué? Porque todo lo que el pueblo de Yahweh tenga que hacer o deba de hacer o reciba de Yahweh o de Dios o del Espíritu Santo tiene que siempre tener una base bíblica. Por eso están las Escrituras. Yahweh nunca va a contradecirse a las Escrituras. Él nunca va a dar a su espíritu para que contradiga las Escrituras. Entonces vamos a ver hoy muchos temas, muchas cosas acerca del Espíritu Santo. Mañana yo voy a estar hablando de los dones del Espíritu Santo y de los frutos del Espíritu Santo. Dones, hay diversidad de dones, hay muchos dones que Él le dio al pueblo de Yahweh. Pero hay 9 frutos espirituales. Y mañana vamos a hablar de ese estudio. Pero hoy quiero hablar quién es el Espíritu Santo realmente según las Escrituras y quién es este falso Espíritu Santo llamado en las redes sociales, se lo llama el espíritu de Kundalini. ¿Y qué es un espíritu engañador? No hay otra cosa. Es un falso Espíritu Santo. ¿Por qué? Es un falso Espíritu Santo porque se manifiesta, porque habla, porque se presenta de una manera de un supuesto Espíritu Santo de Yahweh, de un supuesto Espíritu Santo de santidad. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque esas manifestaciones no son acordes al verdadero Espíritu de Yahweh. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que hay un falso Espíritu Santo dentro de las iglesias? Quizás vos vas a una iglesia donde ves manifestaciones que gritan, que se revuelcan, que giran, que tiran patadas, que se golpean, que caen. Algunos se manifiestan como animales, otros hacen como en el piso van enroscándose. Diferentes tipos de manifestaciones. Uno dice, bueno, es el Espíritu Santo de Dios, mira cómo los está tocando. Pero a veces, en su mayoría, no es el Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que saber, que el Espíritu Santo de Yahweh no es show, no es griterío, no es bullido, no es, siempre digo, alboroto. El Espíritu Santo de Yahweh, el Espíritu de santidad, es orden, es respetuoso, es amor, es paz, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es templanza. Por eso mañana cuando yo dé el estudio de los dones y de los frutos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, van a entender quién es realmente y cómo es, y no lo que hoy se está viendo en la mayoría de las iglesias. Entonces, yo subí un video recién acá, no sé si lo pueden llegar a ver, ahí en el muro, donde hay manifestaciones, que hay un montón de videos en internet de manifestaciones de un supuesto Espíritu Santo. Lo otro que tenemos que saber, primero, que el Espíritu Santo no hace show, primero. Segundo, lo que tenemos que saber, que el Espíritu Santo no es una persona, como nos han enseñado. No es una persona. No es que el Espíritu Santo llora, siente, que el Espíritu Santo se amarga, se entristece. Eso es lo que nos han enseñado muchos siervos de Yahweh, predicadores, libros a montones. Y yo fui uno que consumió durante muchos años eso. El Espíritu Santo de Yahweh no es una persona, es un espíritu. Es el espíritu del Creador. Es espíritu, como el Creador es espíritu. La única imagen que podemos ver, que hasta el día de hoy no lo podemos ver, que cuando Él venga y levante a su novia, a Él lo vamos a ver cara a cara, es el Mesías Yahoshua, el Hijo de Yahweh. Es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen, pero el Espíritu Santo es espíritu, igual que el Creador. El Creador no es algo físico, algo material. Por eso el Hijo de Yahweh, Yahoshua, no es Yahweh. No es Yahweh, no es el Padre, es el Hijo.
Entonces, cuando uno entiende estos principios espirituales, las cosas empiezan a cambiar en nuestras vidas. Empezamos a ver el mover, la obra y el verdadero Dios, el verdadero Espíritu Santo dentro de la iglesia de una manera diferente. Entonces, lo primero que quiero hablar es que a partir de la década del 80, del 90, se empezaron a manifestar moveres espirituales o unción del Espíritu Santo en las iglesias, donde habían pastores que oraban o levantaban la mano o imponían la mano y multitudes caían al piso o se revolcaban o gritaban. Y empezaron a ver un supuesto mover del Espíritu Santo. Pero entre todo ese mover, supuestamente dentro de lo que es el Espíritu Santo, se infiltró este falso Espíritu Santo llamado Kundalini. ¿Qué significa Kundalini? Es una palabra que significa serpiente. Kundalini es serpiente. Y este espíritu, cuando uno estudia un poquito este tema, es un espíritu que viene del hinduismo, donde el yoga, por ejemplo, cuando hay gente que practica el yoga te lleva y te enseña a hacer meditación, donde tu mente, tu alma, tu ser se pone en blanco. Y ahí es donde las 7 energías que el hombre tiene, porque eso es lo que te enseña el yoga y el hinduismo, se unen. Y ahí es donde toma control este espíritu llamado Kundalini serpiente, donde dicen, el hinduismo cree esto, donde dice que este espíritu entra en tu cuerpo y se enrosca en la columna vertebral, donde en la columna vertebral están las 7 energías o 7 chakras, que son como puntos de energía en el ser humano, donde esta serpiente se manifiesta. Cuando esta serpiente se manifiesta y toma control de estas 7 energías, tu cuerpo, tu alma y tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, todo tu ser toma totalmente control por este espíritu de Kundalini, por este espíritu de la serpiente. Este espíritu de Kundalini, y esto, ¿por qué lo digo? Porque las mismas manifestaciones que tiene el hinduismo y el yoga, la tiene este espíritu inmundo que hoy ha infectado a miles y miles de iglesias en el mundo entero. Entonces, cuando hablamos de Kundalini, hablamos de serpiente. Y esto viene del hinduismo, y el yoga es una disciplina espiritual, obviamente satánica, donde este espíritu se manifiesta temblando el cuerpo, hablando, profetizando o hablando cosas ocultas. Este espíritu tiene sabiduría, este espíritu tiene adivinación. Entonces muchas veces nosotros podemos ir a una iglesia y ver que alguien está temblando y como hablando de parte de Dios y diciendo sí, porque Dios dice esto, porque el Espíritu Santo dice esto, porque el Señor dice esto, y puede ser que no sea realmente el Espíritu Santo, puede ser que sea un espíritu engañador, o este falso espíritu que se quiere disfrazar del Espíritu Santo. Entonces, por eso yo siempre digo, la base de todo es la Biblia. Si alguien está profetizando de parte del Espíritu Santo o de parte del Señor, y no hay base bíblica, no es el verdadero Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. No es el Espíritu de Santidad de Yahweh. Entonces, esta práctica que se ha hecho ya decenas y decenas de años en el Medio Oriente, ha infectado a muchas congregaciones en la década del 80, del 90, y por medio de la imposición de manos se ha contaminado. Yo acá no puse nombres de pastores, pero hay muchos pastores que han tomado este espíritu inmundo, estos espíritus engañadores, y lo han llevado a las iglesias.
Lo mismo pasó hace ya más de 10 años, 20 años aproximadamente, la visión celular, el llamado G12, que nace de un pastor de Colombia, que en realidad toma esta visión del catolicismo, del ecumenismo. Cuando uno estudia ese tema, lo que vemos que han contaminado las iglesias, el pueblo de Yahweh, donde esta visión celular viene de Dios, viene del Señor y del Espíritu Santo, y ha lastimado y ha tirado mucho veneno a la iglesia, al pueblo de Yahweh, y ha contaminado. Entonces, no todo mover o no todo lo que se hace dentro de la iglesia viene de Yahweh, viene del Espíritu realmente de santidad. Hay un solo Espíritu Santo, hay un solo Espíritu de Yahweh, que es ese Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas en el comienzo de la creación. Entonces, hoy en día hay muchas manifestaciones de este falso Espíritu Santo donde muchos menean la cabeza, gritan, se revuelcan, tiemblan. Yo congregaba en una iglesia muy grande acá en Argentina, donde hay miles de miembros y tienen muchos anexos, donde a veces se manifestaban de esa manera. Y yo siempre le decía al padre, ¿por qué a mí no me pasa eso? Tampoco me gustaría, le decía yo. ¿Por qué? Porque no está consciente la persona. Y esto quiero aclarar. Cuando el Espíritu Santo de Yahweh obra sobre tu vida, obra sobre la congregación, sobre los hermanos, nunca te va a llevar a manifestarte en una manera inconsciente. ¿Saben quién hace eso? Satanás. Los demonios toman tu inconsciente, porque yo he presenciado y he durante años ministrado a personas endemoniadas, atadas espiritualmente. El Padre me ha usado hasta el día de hoy en hacer liberación, echar fuera demonios, como el Mesías lo dijo en la Escritura. En el nombre del Mesías, poder reprender estos demonios sobre las personas atadas. Ahora, ¿qué hacen los demonios? Los demonios toman el inconsciente y el consciente de la persona, y la persona no sabe lo que está haciendo, y muchos gritan, muchos hacen como actos de violencia. Hay casos donde hay personas que son totalmente físicamente chiquitos, pero esos demonios le dan una fuerza tremenda, donde hay 2 o 3 hermanos que no los pueden agarrar, y son manifestaciones de demonios. Lo mismo pasa con estos espíritus inmundos o este espíritu falso, kundalini, donde se manifiestan las personas por estos espíritus y no son conscientes de lo que hacen. ¿Y qué dicen los hermanos? ¡Oh, el Espíritu Santo la tocó! Mirá cómo se revolcó, mirá cómo esto, mirá cómo el otro. Y muchos hablan en lenguas y creen que es el Espíritu Santo hablando. Son lenguas de demonios, son los mismos demonios hablando. Entonces el pueblo de Yahweh tiene que despertar y tiene que darse cuenta que hay falsos espíritus, espíritus engañadores dentro del pueblo. Y lo que tenemos que tener claro, aquellos que congregan en las iglesias, cuidado con la imposición de manos. Cuidado, porque así se transmiten estos espíritus engañadores. Ahora quiero dejar algo claro. Los que tienen realmente al Espíritu Santo de Yahweh no se va a poder contaminar con estos espíritus inmundos, porque los detecta. Y eso es algo que al Padre siempre le doy gracias. Yo a los 20 años recibí su Espíritu y mi vida cambió totalmente, fue transformada, volví a nacer. Y Él siempre me mostró la verdad. El Espíritu de Yahweh siempre estuvo conmigo. En cada etapa de mi vida, ya van a ser 20 años que camino con Él. Y Él me ha permitido visitar decenas de iglesias, de congregaciones y de lugares donde he entrado a una iglesia y me he dado cuenta si realmente está gobernando el Espíritu Santo de Yahweh, o si hay demonios o falsos espíritus. Entonces, cuando uno conoce realmente al Espíritu Santo,
uno sabe si es Él el que está obrando sobre el pueblo, sobre el pastor, sobre esa hermana que está gritando, que se está revolcando. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a que vos te manifiestes de una manera inconsciente. Nunca. Cuando Él obra, vos estás consciente. El Espíritu Santo puede manifestarse de varias formas sobre tu vida o sobre una congregación. Puedes sentir un fuego que te quema por dentro, pero no un fuego de que te revolcás y no sabes lo que estás haciendo, no sos consciente. Puede ser como un viento apacible, suave, cálido, como dice Hechos 2, un viento recio. El recio es un viento fuerte que vino rápido así y lo llenó en lenguas como de fuego. Y ahora vamos a ver eso. Eran lenguas como de fuego, pero no eran lenguas angelicales, eran lenguas terrenales que el Ruaj repartió a los apóstoles. Y eran esas lenguas que estaban los hermanos viviendo ahí, estando ahí cerca de esta fiesta de Shavuot, porque es la fiesta de Pentecostés, que ellos recordaban cuando Yahweh le dio la Torá, y estamos en tiempos bíblicos, porque ahora en junio se celebra la cuarta fiesta, Shavuot. Ellos estaban celebrando eso, cuando Yahweh le dio la Torá, los mandamientos al pueblo de Israel. Entonces ahí es donde recibió el pueblo de Israel, los apóstoles, el Espíritu Santo, descendió. Y no es que se revolcaron y cayeron al piso, porque dicen, y se levantaron, en Hechos, ahora vamos a verlo, y muchos dicen, estaban ebrios, borrachos, porque muchos que veían decían, no, estos están borrachos. Entonces muchos pastores dicen, no, el Espíritu Santo te toca así, y es lo mismo que pasó en Hechos 2, lo mismo que pasa acá. No, eso es una ignorancia escritural terrible. Nunca el Espíritu Santo te va a hacer que quedes borracho. El Espíritu Santo es ese es un falso espíritu. Nunca va a hacer que te revuelques. Ahora, si estás endemoniado y hay un demonio operando en tu vida, hay un área de tu vida que vos le abriste a Satanás y el demonio tiene derecho, porque hay pecado en tu vida, es muy probable que el demonio sí te ate, se manifieste, grite, te revuelque. Eso sí, pero el Espíritu Santo no hace así. El verdadero Espíritu Santo obra de diferente forma. Entonces, cuidado con la imposición de mano. Porque muchos pastores, muchos siervos, predicadores que dicen tener la unción, el Espíritu Santo, te imponen la mano y si el verdadero Espíritu Santo no está en ellos, te transmiten esos espíritus engañadores. Y si no tenés al Espíritu Santo, quedás envenenado espiritualmente. Y estos espíritus engañadores o espíritus de Kundalini, de la serpiente, profetizan, te hablan revelaciones y crees que el Espíritu Santo te está hablando. Y es totalmente un engaño. Y yo di un estudio hace poco sobre el hablar en lenguas, cuando habla Pablo. El hablar en lenguas es una herramienta, es un don para autoedificación de uno mismo y comunicación con el Padre. No para andar hablando como loros en la congregación y no se entiende nada de lo que están diciendo. Por eso Pablo dice, es mejor hablar 5 palabras con conciencia que hablar 1000 palabras en lenguas. ¿Y cuántas congregaciones uno va de visita o va a predicar y están, y es un mar de lenguas que no se entiende nada? Y no, es el Espíritu Santo que está obrando. Esto es una ignorancia espiritual. Eso es una ignorancia espiritual. Ahora, podés tener el don de lenguas, pero no tenés que practicarlo o usarlo de una manera desordenada. Primeramente, el don de lengua es para comunicarte con el Padre. Y si hablan en lengua, si el Espíritu Santo lleva al pueblo de Yahweh en la congregación a hablar en lengua,
que uno o dos interprete, como dice Pablo. Si no hay interpretación es porque realmente el Espíritu Santo no está hablando en lengua. Porque si el Espíritu Santo toma al pueblo de Yahweh para hablar en lenguas, para orar en lenguas, tiene que haber algún hermano que interprete, porque el Espíritu Santo es completo cuando obra y es ordenado, cosa que la iglesia de Yahweh no lo es. Entonces, mucha gente que nunca visitó una iglesia, que nunca leyó la Biblia, va a una congregación así y ¿qué dice? Estos están todos locos. Y tienen razón. Tienen razón. ¿Cómo le vas a predicar el Evangelio de esa forma? Porque el Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera. Vuelvo a decir, el único espíritu inmundo, engañador, te toma y hace como él quiere, porque vos no sos consciente. Esos son los demonios. Pero el Espíritu Santo, cuando obra en tu vida, cuando Él te hace una liberación porque estás atado a algo, cuando Él te trae una sanidad, cuando Él te trae convicción de pecado, cuando Él te quiebra el corazón y te caes de rodillas y llorás y te quebrantás y sentís su presencia y te ministra, Él es orden, Él es amor. Él no es un show donde te agarra y te revuelca, gira la cabeza, las piernas para acá, para allá, gritás. Así no es. Cuando uno estudia los cultos de Umbanda o Quimbanda, cuando uno conoce un poco de ese tema, las manifestaciones de estos demonios, espíritus inmundos, sobre estas personas que toman posesión, hacen muy similar a estos espíritus inmundos. Giran, dan vuelta la cabeza, las piernas, gritan, se revuelcan. Y muchos, cuando están en un nivel alto en la Umbanda, hacen como una levitación, se elevan, porque los demonios toman a la persona completamente. Entonces, esas manifestaciones son falsas, no son de Yahweh. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si realmente está el Espíritu Santo? ¿Cómo nos damos cuenta si realmente los pastores, los ministros, los predicadores tienen el Espíritu Santo? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta? Por los frutos nos damos cuenta. Por los frutos los van a conocer. ¿Qué frutos? Espirituales. Y quiero que escuches bien lo que voy a decir. La manifestación del Espíritu de Yahweh no es física sobre tu vida, sobre mi vida, sobre el pueblo de Yahweh. Es espiritual. El Espíritu Santo, si te quiere dar algo, si te quiere libertar, sanar, no te va a manejar como un muñeco, como un títere. Él va a trabajar dentro tuyo. ¿Ven la diferencia? Y cuando uno ve estas manifestaciones en las iglesias, yo te animo a que te metas a YouTube y veas los videos que graban. Y ahora voy a hablar también de las unciones de Dios, el poder de Dios, las unciones. Hermano, esto es un desastre. Hoy las iglesias están delante del Padre totalmente mal paradas. Y cuando yo veo estas cosas, me viene a la mente Mateo 7. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Yo no los conozco. Por eso el ir a una iglesia no te hace ser parte del pueblo de Yahweh. El ir a una iglesia no te hace estar en santidad.
El ir a una iglesia no te hace conocer la verdad de las Escrituras. El ir a la iglesia y estar media hora, una hora hablando en lengua no significa que sea lleno del Espíritu Santo. Es tiempo que te cuestiones si tenés el verdadero Espíritu Santo. Es tiempo que el pueblo de Yahweh reflexione con esto. Porque el que se va a ir con el Mesías cuando Él venga es el que tiene el verdadero Espíritu Santo. Y si el mismo Mesías dijo, muchos en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre sanaron enfermos, en mi nombre hicieron muchos milagros, señales, en mi nombre, yo no los conozco. ¿Quiénes conoce el Mesías? ¿A quiénes conoce? ¿Quiénes son los que están con el Mesías? Con Yahoshua, el hijo de Yahweh, aquel que tiene el Consolador, el Espíritu de Yahweh. ¿Qué dijo el Mesías? Yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. No van a quedar solos. Yo les enviaré mi Ruach, mi Espíritu. Él les va a enseñar, les va a recordar, les va a guiar a toda verdad. Ese es el espíritu del Mesías, el que vemos en la mayoría de las congregaciones, en que hay una mega iglesia y todos orando y todos caen como dominó. ¡Qué poder de Dios tremendo! Ese es el Espíritu Santo de Yahweh. Tendríamos que reflexionar si es o no. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener una mega iglesia, de tener un gran mover de Dios, si no hay fruto espiritual? Si no hay frutos espirituales de el Ruach HaKodesh. ¿De qué sirve tener un ministerio de miles de almas si no hay una madurez espiritual? Si el pueblo sigue tomando leche espiritual y no come comida sólida, como dice Pablo. Es tiempo que su pueblo reflexione. ¿Y por qué hablo pausado? Para que piense lo que estoy diciendo, porque el Padre te está hablando. No es todo, gloria a Dios, aleluya, amén, amén, sí, amén. Pensemos, reflexionemos, meditemos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo vivían los apóstoles? ¿Cómo era la manifestación del Espíritu Santo? ¿Qué pasó realmente cuando Él vino? ¿Cómo ya usaba a los siervos del antiguo pacto? Y hay que comparar eso con lo de ahora. ¿Pero qué es lo que te dicen ahora? No, los tiempos cambian, las modas cambian. Hay que predicar el Evangelio con las herramientas que hay ahora. No, el Evangelio es uno mismo, uno solo. Hoy, mañana y en el 2050. Arrepiéntete de tus pecados, porque Cristo murió en la cruz y te dio salvación. El que tiene el Hijo tiene vida eterna. El que no tiene el Hijo, al Salvador, tiene condenación. Ese es el Evangelio. Pero el hombre, ¿qué hace? Lo hace tan difícil. Busca cosas externas, busca cosas materiales, físicas, para presentar un mensaje espiritual. Y no es así. Ahora, dentro del pueblo de Yahweh, hay tres clases de manifestaciones. Y escuchá bien lo que voy a decir. Dentro del pueblo de Yahweh, cuando hablo del pueblo de Yahweh, hablo de todas las iglesias en el mundo. No todas las iglesias son de Yahweh. No todas las iglesias son parte del pueblo de Yahweh. Cuando yo digo del pueblo de Yahweh, hablo del pueblo espiritual, que tiene el Mesías, que tiene el espíritu de santidad, que tiene la palabra de Yahweh.
Hay tres manifestaciones o obras dentro del pueblo de Yahweh. El primero es el verdadero espíritu de Yahweh, el verdadero espíritu de santidad. El segundo, espíritus engañadores, como este espíritu de Kundalini, de la serpiente, que quiere copiarse al Espíritu Santo. Y después, las obras o las manifestaciones de la carne. Eso es otra cosa que está pasando dentro del pueblo de Yahweh. Vas a una iglesia donde el pastor hace un llamado, ora por los hermanos y viene y te hace así, te empuja. Recibe de Dios, recibe del Espíritu Santo y te empuja. Y vos decís, este me está empujando, a mí me ha pasado, yo lo he vivido esto. Y abro los ojos y le digo, ¿por qué me empuja? Si la obra la tiene que hacer el Espíritu Santo. ¿Saben la cara que me puso el pastor? ¿Cuántos pastores hacen eso? Ellos quieren ser el Espíritu Santo. Vienen y te ponen la mano y te reprenden en el nombre de Jesucristo, demonio, qué sé yo. Vienen y te sueltan una palabra profética. Y yo quiero decir algo. El verdadero siervo de Yahweh, que es guiado y lleno del Espíritu Santo, no hace falta que te empuje, que te toque. Solamente que Él imparta lo que el Espíritu Santo le dio para tu vida. Y si el Espíritu Santo te toca y te caes, te caes. Y si no te caes, lo vas a recibir igual. Pero muchas iglesias, ¿qué te enseñan? Si no te caes, es porque no recibís el Espíritu Santo. Si no te caes, es porque no sos libre. Si no te caes, es porque no recibís la sanidad. Y eso es una ignorancia terrible espiritual. Y aunque parezca mentira, esto pasa en miles de iglesias en el mundo. Siempre el Padre a mí me enseñó, a través de su Ruach, de imponer mano cuando Él lo diga, no cuando yo quiero o cuando lo hago delante de todos para que me vean. Entonces, guarda con eso. ¿Los apóstoles ponían manos? Sí, le imponían las manos, pero era cuando eran guiados por el Ruach Kodesh. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque nosotros, sin darnos cuenta, nos contaminamos de estos falsos espíritus, estos espíritus engañadores. Hay un solo Espíritu Santo, hay un solo Espíritu de verdad. Romanos 8, versículo 9 dice, si alguien no tiene al Espíritu Santo de Yahweh, no es de él. Más claro, échale agua. Si alguien no tiene al Espíritu Santo de Yahweh, no es de él, no es parte del pueblo, no es parte de la novia, no es parte del Mesías. Ahora la pregunta es, ¿todos los que están en una iglesia, todos los que congregan, tienen al Espíritu Santo de Yahweh? Y la respuesta sería, ¿cómo lo medimos? Por los frutos espirituales. Versículo 14 dice Pablo, Romanos 8, todos los que son guiados por el Espíritu de Yahweh son hijos de Yahweh. Los que son guiados. Siempre el Espíritu Santo de Yahweh te va a llevar a la santidad, te va a llevar a amar, te va a llevar a perdonar, te va a llevar a ayudar al hermano, te va a ayudar a llevar el mensaje de salvación, de arrepentimiento. No te va a llevar a hacer un show, a revolcarte, a hablar en lengua todo el día, a decir gloria a Dios, aleluya todo el día. No te va a llevar a vivir en prosperidad, abundancia, a tener los bolsillos llenos de dinero. Ese no es el Espíritu Santo. Versículo 26.
El Espíritu Santo de Yahweh nos ayuda en nuestra debilidad. En nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Nuestra concupiscencia, nuestro pecado, nuestra humanidad corrompida. A Él importa tu santidad. A Él no le importa si vos te revolcás, si gritás, si haces acá o haces allá, si haces lo otro o lo que sea. Cuando el Espíritu Santo ministra dentro de una iglesia, de una congregación, de una reunión, Él te lleva a dejar el pecado, Él te lleva a acercarte más al Padre, Él te lleva a buscar más las Escrituras, Él te lleva más a apartarte de la contaminación de este mundo y vivir como Yahweh quiere. Y no vivir una vida cristiana o una vida emocional espiritualmente. ¡Qué fuego hoy en la reunión! ¡Qué tremendo mensaje! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y saliste de la iglesia y pasó 1 hora, 2 horas y se te olvidó todo lo que viviste. Y al otro día seguís dándole lugar al pecado. Al otro día seguís dándole lugar a los frutos de la carne. ¿Y dónde está el verdadero Espíritu Santo de Yahweh? El verdadero Espíritu Santo de Yahweh no es que está en la iglesia, en la congregación, en el pueblo, trabaja ahí 1 o 2 horas y después se va y vuelve el fin de semana para conectarte de vuelta con vos. Él está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los meses, todos los años, toda tu vida está con vos. Aún cuando caes, cuando pecás, cuando te revolcás, cuando te ensuciás, Él está ahí. Porque cuando uno nace realmente de nuevo, cuando uno acepta al Mesías, el Espíritu Santo viene y te sella. Ya no sos más el mismo. Ya estás marcado por Yahweh. Entonces, por los frutos los vas a conocer. ¿Cuántos hay que se agarran la Biblia ahí, van al culto, gloria a Dios, aleluya, vamos, vamos, qué tremendo, sí, fuego, unción, poder? ¿Y los frutos dónde están? No, hay frutos carnales, no hay frutos espirituales. Si tenés al Espíritu Santo de Yahweh, los frutos tienen que salir, se tienen que manifestar, porque cuando vos buscás del Padre, cuando vos buscás en adoración, cuando vos buscás las Escrituras, esa búsqueda al Espíritu Santo se empieza a manifestar en tu vida y te empieza a mostrar lo que a Él no le agrada y te empieza a mostrar las cosas que tenés que ir dejando y ahí empezás a ver una transformación en tu vida y ya no sos más vos, en un proceso vas siendo como Él quiere, como dijo Pablo, para llegar a la plenitud del Mesías, de Cristo. El Espíritu de Yahweh nos ayuda en nuestra debilidad. Él intercede por nosotros. Él es el que nos ayuda. Él es el que se conecta con el Padre. Él es el que está ayudándonos. Nos consuela, nos alienta, nos exhorta, nos guía. Esa es la obra. Ahora, ¿qué pasa en las congregaciones? ¿Qué pasa en las reuniones? ¿Qué mensajes están dando? ¿Cuántos hablan de santidad? ¿Cuántos hablan de dejar el pecado? ¿Cuántos hablan de prepararse para la segunda venida del Mesías? Muy pocos. Muy pocos. Ahora, hoy en día, en las reuniones, en las iglesias, en las congregaciones, hoy se habla del mover del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que sucede? No hay prédica genuina, madura. No hay comida sólida.
Hay muchos pastores, predicadores, y si hoy estoy criticando a la iglesia, pero el Padre me lo permite, entonces lo estoy haciendo por eso. Pero hoy están llevando un alimento al pueblo de Yahweh, la mayoría de los pastores, ministerios, donde son comidas recalentadas. No vienen de la fuente de Yahweh, no vienen del Ruach HaKodesh, no vienen de la palabra. Muchos copian mensajes, muchos arman mensajes según lo que ellos entienden, según lo que ellos conocen, pero no viene del Padre. ¿Y cómo te das cuenta cuando un mensaje viene del Padre? Porque la palabra de Yahweh te golpea, como dice Jeremías, como golpea un martillo como en la piedra, te golpea, te confronta. La palabra de Yahweh te da luz, te da entendimiento en ese mover o en esa doctrina o en esa enseñanza que vos por ahí no entendías. Te da esperanza, te direcciona, te exhorta, te consuela. Esa es la palabra de Yahweh. Por eso, ¿de qué nos sirve, ministros? Y esto va para los ministros, los predicadores. ¿De qué te sirve predicar todos los fines de semana a 2.000, 3.000, 4.000, 500 personas, 5.000 personas, 100 personas? Un mensaje para que ellos reciban y digan, ¡qué tremendo mensaje! Y querer agradar a ellos y no dar un mensaje que viene del Padre. Entonces, acá no se trata de agradar al pueblo, se trata de obedecer a Yahweh. Por eso todos los mensajes que yo doy, comparto, vienen de Él. Y al que le guste, y al que no le guste, no me mire más. No estudie más. Porque la palabra de Yahweh es una sola. Y la palabra de Yahweh tiene un solo camino. Es ese camino angosto que muchos no quieren transitar. Y no estoy hablando de perfección, porque el primero que se equivoca soy yo acá. Yo tengo más errores que todos ustedes que están acá escuchándome. Pero por su gracia y su Ruach, su espíritu, Él te capacita. Y ahí está la verdadera unción. Y yo lo he enseñado esto. ¿Cuál es la verdadera unción? La unción no es, ¡ay, qué fuego! ¡Uy, qué tremendo la gloria! El peso de gloria. Muchos hablan del peso de la gloria. Que te revuelca, que te caes, que te da risa, que llorás y no podés levantarte. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a una inconsciencia terrible, que te quedes en el suelo y no te puedas levantar. Ahora, si estás en un momento donde vos estás atado y estás viviendo una transición de liberación, puede ser que pase, pero Él nunca te va a llevar a una inconsciencia. Siempre Él se va a manifestar y vas a ser consciente. Cuando yo recibí el Espíritu Santo de Yahweh, me acuerdo el día, la hora, el año y lo pude ver con mis ojos cuando Él descendió sobre mi vida. 27 de octubre, viernes 27 de octubre 2001, a las 10:30 de la noche, en una congregación donde habían 100 personas aproximadamente, yo vi que del cielo cayó una bola de fuego sobre mi vida. Y cuando me inundó, empecé a hablar en otras lenguas. Y yo escuchaba, con los ojos abiertos, escuchaba cómo hablaba en otra lengua y me había asustado. Y el pastor me dice, quédate tranquilo porque te bautizó en lenguas. Y yo no sabía qué era eso. A partir de ese entonces, mi vida cambió. Viernes 27 de octubre 2001, 10:30 de la noche. Cuando el Espíritu Santo te toca, cuando Él viene a tu vida, cuando Él te ministra, cuando Él te revela, te muestra, te enseña, te direcciona, te exhorta, tu vida cambia. Ya no haces lo mismo de antes. Y no digo que es arte de magia. Esto es un proceso. La santidad es un proceso.
un día a día. ¿Y por qué digo esto? Porque yo lo he vivido y lo estoy viviendo. Y por eso el Padre me da la autoridad de dar este mensaje. ¿Saben por qué? Porque no todos están aptos para dar este mensaje. Yo no estoy apto para dar ningún mensaje, pero Él derrama su gracia y la autoridad. Por eso lo estoy dando. Y lo más importante, hermano, hermana, amigo, amiga, que me estás escuchando, es que tengas el Espíritu de Yahweh. Y el Espíritu de Yahweh viene a tu vida si aceptas al Mesías. No hay otra forma. Y tenés que tener la plena seguridad que estás sellado por las arras del Espíritu Santo de Yahweh. Esas arras, ese sello de fuego que te marca que sos hijo de Yahweh, hija de Yahweh. Entonces, dentro de las congregaciones ya escasea la verdadera palabra de Yahweh, el arrepentimiento, la convicción de pecado. Y cuando hablo de unción, hablo que la unción de Yahweh es la capacitación que Él te da por medio de su Espíritu para hacer una tarea específica dentro de su pueblo. La unción no es griterío, no es revuelco, no es siento el fuego, más poder. No. Eso es emocional, algo espiritual, pero que no viene del Ruach. ¿Qué es la unción? La unción es la capacitación que el Espíritu Santo te da para hacer una tarea específica. Y en la antigüedad, cuando uno estudia el antiguo pacto, eran ungidos, eran sellados, eso es la unción. Estás ungido, estás apartado para una tarea específica. Y muchos pastores te dicen, voy a derramar la unción, voy a compartir la unción, la misma unción que tengo yo la vas a tener vos. Y te ponen la mano y te ungen y te hacen una cosa a la otra. Eso no es bíblico. El único que te puede ungir, apartar, porque eso es lo que significa ungir, apartar para Yahweh, es el Espíritu Santo. Por eso, en el antiguo pacto ungían los reyes, ungían los profetas o las personas que iban a servir a Yahweh con aceite. Hoy se habla de diferentes tipos de unciones. La unción del zapato, un pastor dando patada en la frente a los hermanos. Hermano, esto es real. Fíjense en las redes. Fíjense en internet, en YouTube. La unción de la manguera, un pastor con la manguera tirándole agua a los hermanos, tirándole agua a los pechos de las hermanas, recibe la unción. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Qué pasa? Que el pueblo no se da cuenta del engaño. La unción de los chicles, un pastor viene en México, reparte chicles. Y que ese chicle vos podés ser sano, podés ser libre. ¿Qué evangelio es ese? Eso es apostasía. Apostasía. La unción de relaciones sexuales en África. Un pastor lleva a la congregación y a las mujeres las desnuda en la orilla de una playa y tiene relaciones sexuales y le transmite la unción. Hermano, esto es real. La unción de la saliva ungida. Los hermanos pasan adelante, abren la boca y el pastor les escupe en la boca y reciben la unción. Hay otros pastores en África que pisan a los hermanos, se tienen que poner como acostados, como alfombra, y le pisan toda la espalda para que sea un acto de que Él es la autoridad y que la unción baja sobre ellos. La unción de los cigarrillos ungidos, La unción del cachetazo, el pastor
hace llamar a todos los hermanos y pasa uno y le da, y pasa otro y le da otro cachetazo. Bueno, el famoso saco ungido, acá muchos pastores que son conocidos, el saco, tiraban el saco y la gente caía. Otro pastor también en Nigeria, donde decía que era la unción de la gasolina. Traía gasolina, abrían los hermanos la boca y le tiraban nafta, gasolina. Bueno, tantos más, la unción de la escoba, tenías que traer una escoba. Bueno, hay una iglesia, se llama la Iglesia Universal, que predica un evangelio materialista y que usa estos tipos de unciones. El manto de la descarga, el aceite o el agua bendita de Israel, o la escoba que echa fuera espíritus. Miren, hay cientos de casos y muchos acerca de las unciones. 2 Corintios 4:3 dice, y el Dios, dice 2 Corintios 4:3, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca a la luz del Evangelio de Cristo, del Mesías. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Satanás se ha metido dentro de las iglesias. No digo todas, pero la mayoría de las iglesias se ha metido con estos espíritus engañadores. Se ha metido por este espíritu de Kundalini, serpiente, que es un falso Espíritu Santo. Dice que él, Satanás, cegó el entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Es discernir lo correcto y lo incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. Si yo entro a una iglesia y hay un pastor con una manguera tirando agua y digo, esta es la unción de la manguera, recibe de Dios, yo me tengo que ir de ahí. O si Yahweh me manda, tengo que agarrar el micrófono y mandar, confrontar al pastor y a la congregación que despierte. Porque si Yahweh te manda, Él te va a dar autoridad para hacerlo, para exhortar al pueblo. Entonces la pregunta es, ¿dónde estás congregando? ¿Qué palabra estás recibiendo para aquellos que van a una iglesia? Porque hoy se ha pervertido todo. Él cegó el entendimiento de los incrédulos, pero también para aquellos que están dentro de la iglesia, para que no les resplandezca la luz, la verdad del Evangelio. Eso no es Evangelio, eso es payasada, eso es show. Hechos 2:13. Decían que los apóstoles estaban ebrios, borrachos o alcoholizados, y luego se pusieron en pie y Pedro levantó la voz y habló. Y muchos pastores dicen, y bueno, se pusieron en pie porque estaban revolcados en el suelo. ¿Cómo van a decir eso si la Escritura no lo dice? Los predicadores, que muchos hoy enseñan estos moveres espirituales, dicen esto, que los apóstoles se revolcaban en el piso y que Pedro se levantó y empezó a predicar. No dice la Escritura eso. Vamos a analizar Hechos 2, versículo 1 y 2. Descendió el Espíritu Santo de Yahweh y se le apareció como lenguas de fuego sobre su cabeza. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Esas lenguas eran terrenales, no eran espirituales. Versículo 5 y 6. Hablaban en su propia lengua. Los escuchábamos en las lenguas que hemos nacido, decían todos los que estaban mirando esa manifestación. Entonces no eran lenguas espirituales. Versículo 9 al 11. Todas las lenguas que hablaban los apóstoles eran terrenales. Versículo 12 y 13. Otros decían, ¿qué quiere decir esto? ¿Están borrachos? ¿Están ebrios? Y miren, versículo 14. Poniéndose Pedro en pie, ¿por qué estaba Pedro? ¿Por qué se puso en pie? Porque estaba sentado, ¿ven?
cuando el Espíritu Santo obra, no es show, no es desastre, no es revuelco, tirar silla para acá, golpear a un hermano, No. Ellos estaban sentados cuando vino y descendió el Espíritu Santo, como yo hoy estoy sentado. Poniéndose de pie Pedro y los 11, Pedro dijo: no estamos borrachos. Pedro estaba consciente. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, vos estás consciente de lo que está pasando. No estamos borrachos como ustedes suponen. Porque el profeta Joel dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne en los últimos tiempos. Entonces Pedro, con los apóstoles, no estaban ebrios, no estaban tirados en el suelo, no estaban borrachos, ellos estaban conscientes. Y cuando ellos hablaban en otras lenguas, hablaban las maravillas de Yahweh, en lenguas terrenales. Entonces, vamos a ver ahora Mateo capítulo 12, cuando habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia? Blasfemar, por ejemplo, Apocalipsis dice que la gran ramera tenía nombres blasfemos. Blasfemos son malas palabras, nombres que son sucios, que están contaminados. Blasfemar contra el Espíritu Santo de Yahweh es hablar mal, es faltarle el respeto, es sacarle todo el crédito a él. Entonces, vamos a leer acá. ¿Qué es blasfemia entonces? Palabra ofensiva, faltar al respeto, hablar mal. Ahora, el pecado al Espíritu Santo es acreditar los milagros o las manifestaciones del Espíritu de Yahweh a Satanás y no a Yahweh. O sea que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, cuando el Espíritu Santo hace milagros o el Espíritu Santo obra sobre el pueblo de Yahweh, y uno dice: no es el Espíritu de santidad, no es el Espíritu de Yahweh, ese es Satanás, ese es el espíritu de Satanás, falsos espíritus obrando. Por eso, hablar de esto para muchos es una blasfemia al Espíritu Santo. Pero el Padre me da la autoridad para hablar de esto porque estoy hablando y enseñando acerca del gran engaño que Satanás hace dentro del pueblo de Yahweh. Satanás conoce bien las Escrituras. Entonces, sabiendo qué es lo que es la blasfemia contra el Espíritu de Yahweh, él sabe lo que hace. Él sabe cómo contaminar el pueblo de Yahweh. Entonces, este mensaje, quizás para muchas iglesias o pastores no lo quieren escuchar, porque van a decir: este que se cree que está hablando del Espíritu Santo no sabe nada. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es acreditar los milagros o manifestaciones a un espíritu engañador de Satanás y no al Espíritu de Yahweh. Pero el que conoce el Espíritu Santo sabe cuando Él obra, cuando Él habla, cuando Él se mueve, cuando Él hace algo. Entonces, tanto como Hechos 2 como Mateo 12 son dos capítulos que muchos predicadores tuercen las Escrituras. Versículo 28. Dice el Mesías: pero si yo dice el Mesías, por el Espíritu de Yahweh echo fuera demonios, ciertamente ha llegado el reino de Yahweh sobre ustedes. Estos pastores o ministros nos hablan acerca del falso, esta blasfemia contra el Espíritu Santo, que es poder
hablar de sus manifestaciones y ¿qué hacen? No quieren tocar el tema. No quieren tocar el tema porque no conocen o no quieren meterse en ese lugar porque saben que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Por eso Mateo 12 dice, todos los pecados en contra del Mesías serán perdonados, todos los pecados en contra de Dios serán perdonados, pero los pecados contra el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, no será perdonado. Y esto lo determinó Yahweh. Entonces, vamos a avanzar un poco más. Juan 14, versículo 16, el Mesías dice, yo le pediré al Padre que los acompañe y que le dé otro consolador. Y el Espíritu de verdad, el mundo, dice el Mesías, el mundo no lo puede recibir, no lo ve ni le conoce. Entonces el Espíritu, Mesías le dice a Yahweh, al Padre, le pido que mandes el Consolador, que no queden huérfanos, que no queden solos, y el Espíritu de verdad, hay uno solo. La verdad, el Espíritu de verdad, hay uno solo. El Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir. Porque si no lo recibe por medio del Mesías, no lo puede recibir. No lo ve, ni le conoce. Entonces la pregunta que tenemos que hacer, ¿conocemos realmente el Espíritu de Yahweh? Si conocemos realmente el Espíritu de Yahweh es porque hemos volvido a nacer, hemos tenido una nueva vida en el Mesías. Y tiene que haber frutos en nuestra vida. Pero hay muchas personas que dentro de la iglesia no conocen el Espíritu de Yahweh. Y no lo ven. No conocen cómo se manifiesta, cómo habla, cómo se mueve. Ven show y creen que es el Espíritu Santo. Y el Mesías dice, pero ustedes sí lo conocen, porque viven ustedes y estará con ustedes. Entonces, si tenemos al Espíritu de Yahweh, vive dentro nuestro, sabemos que Él está. Volveré a ustedes. Entonces, el que conoce y tiene una relación con el Espíritu Santo de Yahweh, cuando va a un lugar, cuando va a una iglesia, cuando va a una reunión, cuando se junta con hermanos, cuando escucha a alguien predicar, a alguien ministrar, se da cuenta si tiene al Espíritu de santidad, al Espíritu de verdad, al Espíritu de Yahweh, porque si yo lo tengo, me voy a dar cuenta si el hermano lo tiene. Y le doy un claro ejemplo. Pueden hoy escuchar a este servidor, a este siervo de Yahweh, y dar un mensaje. Cualquier mensaje, este u otro. Y el Espíritu Santo ya te vino hablando, vamos a dar un ejemplo, del perdón. Y Él te enseñó algo del perdón. Y escuchaste a este servidor y que estaba hablando del perdón y que estaba ministrando del perdón y que estaba predicando del perdón. Y lo que Él dijo es confirmación de lo que Él te enseñó de antemano. Esa es una señal de que el Espíritu Santo de Yahweh está obrando en tu vida, está con vos. Entonces, vamos a ir terminando. Primera de Juan 4:1. Hermanos, dice Juan, no crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Yahweh. Hermanos, no crean a todos los que dicen tener el Espíritu de Yahweh. Pongamos a prueba a esos espíritus. ¿Por qué? Porque está lleno de falsos predicadores, falsos maestros, falsos profetas, falsos hermanos. ¿Y cómo podemos probarlo? Por medio de la palabra de Yahweh, por medio de la Torá, por medio de las Escrituras.
Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo podemos darnos cuenta si la persona o una persona tiene el Espíritu de Yahweh? Si reconoce que Yahoshua es el Mesías, el Salvador del mundo, entonces tiene el Espíritu de Yahweh. Ahora, 1 Timoteo 4:1. El Espíritu Santo, dice Timoteo, Espíritu Santo dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, de santidad, dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Es desviarse de la fe. Es ir tras un evangelio diferente. Es ir tras un Espíritu Santo falso. Entonces, se desvían de la verdadera fe y se van tras oído, dice, de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Y eso hoy está pasando. Y es señal de apostasía, es señal de que estamos en los últimos tiempos y es una señal más que el Mesías viene. Marcos 13:22. Se levantarán falsos ungidos. El ungido trae unción. La unción de la manguera, la unción del zapato, la unción de esto, la unción de lo otro. Mostrarán señales, mostrarán milagros. Ay, pero hay milagros en esta reunión. Entonces Dios está. Los demonios también, los ángeles caídos, los espíritus inmundos hacen milagros. Satanás hace milagros. Hacen señales y milagros con el fin de engañar y extraviar, si es posible, a los escogidos de Yahweh. Ese es el propósito. 2 Timoteo 3:13. Hablan impostores, malos y engañadores al pueblo, a muchos. Tito 1:20. Habrá muchos habladores de vanidad y engañadores. ¿Cuántos predican pavadas? ¿Cuántos predican basura y no predican el verdadero evangelio? Y si vos estás caminando en pos de la verdad de Yahweh y estás en una iglesia donde están predicando cualquier cosa, te tenés que ir de ahí. ¿Qué estás esperando? Si vos te quedás, sos cómplice de ese engaño, de esa mentira y de lo que están predicando. 1 Juan 4, versículo del 1 al 6. Amados, no crean a todo espíritu, prueben si es el espíritu de santidad. Y termino con esto. 2 Corintios 9. El Espíritu Santo todo lo escudriña. Si el Espíritu Santo te va a ministrar, te va a mostrar algo, Él se te va a revelar. Pero no hace falta hacer ningún show. Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Gálatas 5. El Espíritu Santo nos da frutos espirituales, no frutos carnales ni frutos físicos. Mateo 3. El Espíritu Santo descendió como paloma. El Espíritu Santo descendió, Hechos 2, como fuego. El Espíritu Santo se manifiesta como ríos de agua de vida. Que crea en mí, en su interior correrán ríos de agua de vida. Hechos 7. El Espíritu Santo nos muestra el reino de Yahweh. Lucas 3:16. El Espíritu Santo se manifestó como fuego. Juan 3:8. El Espíritu Santo vino como viento recio, viento fuerte.
Juan 7:38, el Espíritu Santo se manifiesta como agua. Y termino con este versículo. Juan 16, versículo del 8 al 11. Cuando venga el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo de Yahweh, convencerá al mundo de revolcarse, de hacer show, de haber señales, portentos, milagros, de hablar cosas terribles, de hacer una gran manifestación en la congregación, de hablar una hora en lengua sin parar, de estar temblando así y no saber qué hacer. No. Cuando venga el Espíritu de santidad de Yahweh al mundo, que vino en Hechos 2, en la fiesta de Pentecostés de Shavuot, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado. ¿Quién es el mundo? Las almas. Que dejen el pecado y vayan por la santidad. De justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Yahweh, que viene en los juicios, viene a dar justicia. Y de juicio. ¿Qué juicio? El juicio de Yahweh también. Y dice Juan, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces el Espíritu Santo ha venido a nosotros para consolarnos, para enseñarnos, para guiarnos, para llevarnos a la santidad, para convencernos de que no podemos vivir en pecado, sino en santidad, para agradar a Yahweh. Y también lo que vemos acá es que Él nos quiere preparar para Él y librarnos de todos los juicios que Yahweh viene a la tierra. Así que hermanos, 1:15 de este estudio. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Yahweh me decía de dar este mensaje. El año pasado di este mensaje y bueno, hoy lo vuelvo a dar porque lamentablemente el pueblo de Yahweh está totalmente perdido. La mayoría de las iglesias están totalmente endemoniadas. Una vez fui a una iglesia a predicar y el Espíritu Santo me dice, dile a mi pueblo que mi iglesia está endemoniada. Y yo digo, ¿cómo voy a decirle eso? Dile eso. Digo, hermanos, el Espíritu Santo me dice que la iglesia de él está endemoniada. Y todos no saben la cara que me pusieron. Esto fue hace unos años atrás. ¿Por qué? Porque en muchas congregaciones está el Espíritu Santo, pero en otras hay espíritus engañadores. Por eso el Mesías dijo que por los frutos lo van a conocer. Por los frutos. Y esos frutos vienen del Espíritu Santo. Por eso mañana, si el Padre lo permite, voy a estar dando un estudio sobre los dones y los frutos espirituales. Lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Si no tenés esos frutos, y si yo no tengo esos frutos, el Espíritu Santo no está conmigo y no está con vos. Entonces, esos frutos y dones nos da señal de que el Espíritu Santo de Yahweh, el Espíritu de verdad, está con nosotros. Así que hermano, hermana, amigo, si este mensaje ha sido de exhortación a tu vida, porque ha sido un mensaje de exhortación y de bendición, compártelo y busca al Padre, busca la seguridad de que realmente el Espíritu de Santidad está con vos. Y si no es así, sabes que puedes contar conmigo en lo que pueda ayudarte y me mandas un mensaje en privado y lo hablamos, no hay ningún problema, estoy para servir. Así que Yahweh les bendiga, gracias a los hermanos que se han conectado, que tengan buena noche, que el Padre los abrace, que les dé su amor, que los consuele. Recuerden que sobre todo tengan una relación con el Padre, con el Mesías y con el Espíritu Santo, con la palabra, y que busquen la guía del Padre. Amén. Así que
Nos vemos mañana, si el Padre lo permite. Que Yahweh les bendiga y nos vemos en otro estudio. Shalom.